Voz del pastor, voz de la arquidiócesis. Muy buenos días a todos, los saludo con la alegría de siempre, deseándoles la paz del Señor los acompañe. Los saludo a las personas que ven este programa a través de la televisión o por internet, sabedores de que tenemos nosotros la ilusión, los que realizamos este programa, es evangelizar, sobre todo tener siempre a Cristo como centro, como camino, verdad y vida. Hoy estamos celebrando el domingo 26º del tiempo ordinario y el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 10, versículo 2 al 16. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él le respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar en el Evangelio cómo unos fariseos introducen el tema haciendo a Jesús una pregunta capciosa sobre la licitud o ilicitud del matrimonio. Para ello se remite al proyecto original de Dios sobre la unión del hombre y la mujer. Este plan no coincide con la posterior tolerancia de la ley de Moisés, que permitía al varón el divorcio, entregando a la mujer una acta de libertad. Cristo interpreta la ley que da Moisés como una concesión inevitable a la dureza de corazón de los judíos, incapaces de una mayor altura moral. Tolerancia que, según Jesús, no acusa a Moisés, sino que denuncia la testarudez de los judíos. Pero con la autoridad de su palabra, Cristo declara abolida tal ley al hacer patente la intención primera de Dios respecto de los sexos, hombre, mujer, del matrimonio y de la familia. Proyecto divino que no se aviene con la ruptura del vínculo matrimonial por el divorcio, como claramente explica el Señor a sus discípulos en casa. Vemos cómo en el tiempo de Moisés, pues fácilmente se daba un acta de divorcio, y era por causas a veces complicadas como la infidelidad, pero también si alguna persona la comida no le quedaba bien o estaba demasiado caliente, pues el hombre le daba el acta de divorcio a la mujer. Era muy exagerado. Entonces Jesús pues no culpa a Moisés, sino a que eran duros de cabeza, duros de corazón los judíos.
La indisolubilidad del matrimonio, según Jesús, no surge de una ley exterior al mismo, sino de su misma naturaleza. Hombre y mujer están hechos el uno para el otro, en absoluta igualdad, y al unirse en matrimonio, constituyen una sola carne, por disposición divina, como nos dice el libro del Génesis en el capítulo 2, y concluye diciendo: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En el Nuevo Testamento, San Pablo añadirá después la referencia cristológica y eclesial al amor de los esposos cristianos, que constituye un sacramento y significa el amor de Cristo a su iglesia. No es lo mismo disolución del matrimonio que declaración de nulidad. Si se declara nulo es que nunca existió, por falta de algún elemento esencial, pero esto ha de demostrarse con pruebas. Por eso, en días pasados, se dio alguna polémica de lo que el Papa decía, que había que simplificar los casos de nulidad. Realmente, cuando una persona recibe el sacramento del matrimonio, pues se casa para toda la vida, es indisoluble. Pero hay nulidad cuando hay alguna causal que realmente es fuerte, pero nunca hubo matrimonio. Por ejemplo, cuando no hubo libertad para recibir el sacramento, o cuando hubo algo mental también que no hizo que se realizara el matrimonio. Podemos preguntarnos en nuestro alrededor, ¿cómo se vive la vocación cristiana al matrimonio? ¿Cuáles son las causas que en muchos casos se enfría el amor conyugal, surjan los problemas y se llegue incluso a la ruptura? Las causas pueden ser múltiples y a veces complejas: la infidelidad, falta de diálogo, etc. Podemos decir que el mejor medio para la estabilidad de la pareja y de la familia es consolidar el proyecto matrimonial cada día, creciendo más y más en el amor y en la madurez personal día a día, con tenacidad, reflexión y generosidad. Hay un principio básico en medicina que tiene aplicación también aquí: es mejor prevenir que curar. Es decir, los jóvenes han de prepararse al matrimonio y los casados han de mantener siempre un ritmo ascendente. ¿Cómo? Creciendo continuamente en el amor. Para crecer en el amor y tener una sólida preparación al matrimonio cristiano y un cultivo constante del amor conyugal que garantice su estabilidad y éxito, comprende, entre otros, 3 puntos. Creo que se les quedarán grabados los 3 puntos. La primera es la base humana. Es indispensable como cimiento de todo el edificio. Los jóvenes y novios, así como los ya casados, necesitan una madurez personal. Amar es más difícil de lo que parece, porque es dar y compartir, más que recibir y disfrutar. El segundo punto es la educación continua en el amor. Es algo obligado para novios y esposos. El amor se conquista día a día, con esfuerzos, con cariño, muchas veces con lágrimas. El amor ha de ir creciendo con el paso de los años y al ritmo de las dificultades y de los éxitos de los hijos que crecen, de las penas y alegrías compartidas. Y el tercer punto es la espiritualidad cristiana, que brota de una fe auténtica, supone una ayuda inestimable en todo tiempo y lugar, en la bonanza y en la adversidad. El matrimonio cristiano es, como toda vocación cristiana, vocación a la santidad. Aquí tenemos que hablar de la presencia de Dios en el hogar, de la oración en familia, de que los papás transmitan la fe a sus hijos, la experiencia de su encuentro con Jesucristo, la participación en la Eucaristía y en la vida de la parroquia, en la vida eclesial. En pocas palabras, deben mantenerse en contacto con Dios mediante la fe, la oración y la vida cristiana.
y el Señor les ayudará a vivir en plenitud su vida matrimonial y familiar. Creo que si ponemos estos 3 puntos en práctica, se irán consolidando los matrimonios. Primeramente, como dije, la base humana, crecer en el amor, crecer en la confianza, en el diálogo. El segundo, la educación continua en el amor, que sabemos que el amor no se compra, el amor se conquista día a día. Y el tercer punto, que es fundamental, es tener una espiritualidad, un contacto con Dios, dejar entrar a Dios en el corazón personal, dejar entrar a Dios en la familia, dejar entrar a Dios en el hogar. Creo que nuestra arquidiócesis de Durango ayuda mucho para vivir estos 3 puntos, los movimientos eclesiales. Por ejemplo, tenemos en la arquidiócesis un equipo de novios que se dedican también a realizar encuentros de novios para que ellos realmente comprendan más cuál es el plan de Dios en un matrimonio. También tenemos el movimiento familiar cristiano, los encuentros matrimoniales, los cursillistas. Es algo importante que la Iglesia también ofrece movimientos para que los matrimonios sigan adelante viviendo según el plan de Dios. A todos les deseo que el Señor los bendiga y también que la Virgen María les acompañe. Que tengan muy buen día a todos.